Qué bueno es tener este encuentro. Qué bueno es buscar siempre un espacio en la vida para poder abrir la Biblia, para poder alimentar nuestro espíritu, para poder encontrar esperanza. Y gracias por permitirnos acompañarte en este momento, allí en el lugar donde estés, en el país donde te encuentres. Comenzó tu programa Biblia Fácil. Y estamos listos aquí, como siempre, con Biblia en mano y Biblia abierta, como también la disposición que hay en cada uno para poder entender aquel mensaje que Dios tiene para nosotros. Estamos en una temporada especial acompañando el ministerio de Jesús. Y ese ministerio lo vemos en el libro de Mateo. De los 4 evangelios elegimos este libro porque hay detalles sumamente importantes. Mateo es un discípulo de Jesús, acompañó a Jesús, es un testigo directo de las cosas que él cuenta. Y aunque cada evangelio tiene detalles que cuentan sobre el ministerio de Cristo, hemos visto por conveniente analizar el evangelio de Mateo, porque desde su comienzo él quiere colocar en la mente de todos aquellos que van a leer su evangelio, siendo guiado por el Espíritu Santo, de que Jesús es el Salvador y es el Rey del universo, el Rey prometido, pero sobre todo quiere ser Rey en tu corazón. Bienvenido una vez más a este capítulo o a este episodio de Biblia Fácil. Hoy vamos a estudiar 2 capítulos del libro de Mateo, parte del capítulo 11 y el capítulo 12. Y antes de poder abrir la Biblia, yo tengo un regalo para ti. Se trata de un curso bíblico que habla sobre cómo Jesús puede restaurar nuestra vida. Jesús, restaurador de vida. Puedes solicitarlo a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Muy bien, estamos listos entonces para nuestro estudio de hoy. Llama a toda la familia, toma lápiz, un papel, un cuaderno. Vamos a registrar uno de los capítulos que obviamente habla sobre el juicio que Jesús hace sobre algunas ciudades. Y con cierta tristeza, Él exclama, ¿por qué a pesar de todo ellos no se arrepienten? Luego hay un llamado, una invitación de Jesús, y en el capítulo 12 vamos a ver una cuestión tan importante que desde el tiempo de Jesús ya obviamente vino contraacusación incluso contra Jesús mismo, que es por qué Jesús hacía algunas cosas en sábado. Hay muchos que han tomado el capítulo 12 de Mateo para decir que Jesús abolió el día de reposo, el día sábado. Vamos a ver si esto es verdad. Por eso, toma tu Biblia y vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Y hoy queremos profundizar nuestro estudio en ella. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda, como siempre, hablar a nuestro corazón, que puedas bendecir a tantas personas que están acompañándonos en este estudio y que tus promesas sean una realidad en nuestra vida. Ayúdanos a encontrar en ti paz, fortaleza y el descanso que necesitamos. Eso es lo que veremos hoy y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 11, versículo 20 hasta el versículo 24. Allí dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido. ¿Sabes que aquí Jesús hace una denuncia muy fuerte? Resulta que él había favorecido a algunas ciudades más que a otras. ¿En qué sentido? En que en algunas ciudades hizo la mayor parte de sus milagros. Y los milagros, obviamente, para el pueblo constituyen un lenguaje mucho más convincente que las palabras. Estas ciudades recibieron todo. Y Jesús nunca reprocha sin haber agotado todos los métodos suaves de comunicación y de servicio. ¿Mas por qué viene este reproche? Dice, porque ellos no se habían arrepentido. ¿Y sabes qué cosa es extraño? Y eso es extraño, porque no habían rechazado los milagros. Cada vez que Jesús aparecía,
La gente se amontonaba de su lado llevándole toda clase de enfermos para que los sanara. Es decir, ellos sí querían los milagros. Tampoco rechazaban a Jesús. No hay un registro en que haya atentado contra la vida de Jesús, tanto en Nazaret o como en Jerusalén. El problema de estas ciudades era que aunque recibían a Jesús y aunque estaban dispuestos a ver milagros, el problema es que ellos no se arrepentían. Entregarse era el problema. Querían solamente recibir, pero no entregar ni siquiera sus pecados. Por eso no se arrepintieron. ¿Sabes que infelizmente hoy muchos buscan a Dios solo para pedir un milagro o solo para recibir una bendición, pero nunca para entregarse? No entregan su vida. Y cuando reciben una bendición de Dios, nunca agradecen. Mas sí, buscan a Dios solamente para recibir. Ese es el problema humano. Muchos inclusive entregan solo sus problemas a Dios, pero no están dispuestos a entregar sus vidas a Dios. Hoy hay tantas iglesias de iglesias llenas de personas vacías, porque solamente van para recibir, pero no para dar. Y el versículo 21 y versículo 22 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, hace tiempo que se hubiesen arrepentido con cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Esta era una advertencia cargada con un sentimiento de dolor. No es un clamor de venganza, no es un deseo de castigo, porque la venganza es un sentimiento que nace en el corazón humano, que es egoísta y es pecador. En cambio, la piedad y la misericordia son propios de Jesús y de todos aquellos que siguen a Jesús. Pero después de esta advertencia viene la explicación. Y la explicación, ¿por qué la ruina para Corazín y para Betsaida? El problema era por la falta de arrepentimiento. O sea, a pesar de tanto milagro que vieron, a pesar de tantos milagros que se hizo en esas ciudades, nunca se arrepintieron. Y Jesús dice, si los mismos milagros hubiesen realizado, hubiesen sido hechos en Tiro y en Sidón, hace mucho que esas ciudades se habrían arrepentido. Quizás la misma experiencia de Nínive después de la predicación de Jonás nos puede ayudar a entender. ¿Qué cosa ocurrió? Porque resulta que parece que las personas que están más alejadas de Dios tienen más disposición de arrepentimiento que aquellos que se creen que están más cerca de Dios. ¿Será porque los más religiosos se sienten orgullosos de su religiosidad o de su religión? ¿Será porque la persona religiosa se insensibiliza en la rutina de lo formal? ¿No tiene raíces profundas? ¿No escucha más la voz del Espíritu Santo? Tú sabes que hay muchos religiosos que ya no son sensibles al llamado de Dios. Ya no escuchan, ya no sienten y viven una vida religiosa automática, tristemente lejos de Dios. Cumplen todas las reglas, pero no tienen amor a Dios. Y llega al punto de ignorar inclusive lo que Cristo puede hacer en su favor. Ahora dice que Jesús hacía los milagros para que la gente se arrepintiera, pero ellos no se arrepentían. La gente pensaba que el objetivo de los milagros era solamente otorgar sanidad, otorgar salud al enfermo. Solamente la gente estaba buscando salud, no salvación. Por eso es que la gente no se arrepentía. Ahora, ellos ni siquiera cuenta se daban de todo lo que Jesús hacía. Era para que ellos se arrepientan. Ahora fíjate, Jesús afirma lo siguiente. En el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Tiro y Sidón, que eran ciudades fenicias, adoradores de Baal. Eran ciudades idólatras, pero no habían visto esos milagros. ¿Por qué? Jesús dice, porque ustedes tuvieron oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron. En cambio, Tiro y Sidón aún no se han arrepentido porque no han tenido oportunidad o porque no han visto las cosas que ustedes han visto. Y Mateo capítulo 11, versículo 23 y 24 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¡Wow! Ahora Mateo destaca otras cualidades de Jesús como Mesías Rey. ¿Por qué? Porque Jesús tiene
poder y conocimiento para hacer el juicio. Capernaum dice que se autoexalta como lo hacía Babilonia. Y Capernaum fue favorecida con la presencia de Jesús y sus discípulos. Tuvo la oportunidad de ver más milagros que ninguna otra ciudad de Galilea. Pero también no quisieron arrepentirse. Ahora, tuvieron tantas oportunidades y ellos siguieron con su vida. Y es cierto que Capernaum, como todo Galilea, era una ciudad de población mixta, con presencia abundante de gentiles. Pero ahí había muchos judíos. Y Jesús sabe que si se hubieran hecho esos mismos milagros, inclusive en Sodoma, esa ciudad, dice, permanecería hasta ahora. Ahora, ¿quién sabe de eso? Nadie más que Jesús, ¿correcto? ¿Por qué? Jesús dice, el juicio sería más tolerable para esas ciudades que para Capernaum, porque Capernaum recibió tantos milagros, y se cree superior a todas, pero no hay arrepentimiento. En este dicho de Jesús aparecen tres asuntos relacionados: la revelación, la posesión de todas las cosas y la paz. Jesús posee la revelación. Mira lo que dice Mateo 11, 25 y 26. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús, Padre, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Te alabo, Padre, dice Jesús. ¿Por qué? Porque la revelación que Jesús trajo fue dada a conocer a los que son como niños, no a los sabios e instruidos. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Es porque se trata de un mensaje ingenuo o de un conocimiento irracional que los sabios se dan cuenta y lo rechazan? No. La cuestión es más profunda. Se trata del conocimiento en sí. Se trata de la revelación que tiene un contenido. Ahora fíjate, aquí no tiene que ver con la capacidad de comprensión de los destinatarios, como si los que son como niños tuviesen mayor capacidad que los sabios y los instruidos. No se trata de eso. Tiene que ver, dice, con la voluntad de Dios. Ahora, Jesús dice, Padre, yo te alabo porque esta es tu voluntad. Y la voluntad del Padre es buena. Esa es una decisión del Padre. La voluntad del Padre y de Jesús, obviamente que están juntas en la revelación. Porque el Hijo comunica lo que el Padre revela. Y esa revelación va ¿a quiénes? A todos aquellos que son como niños. ¿Por qué no a los sabios o a los instruidos? ¿Acaso esta es una decisión injusta del Padre o está discriminando a los sabios e instruidos? No. La voluntad del Padre, como es buena, Él decide que primero la revelación del reino llegue a los que son como niños y después que pase recién a los instruidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué a los que son como niños? Te explico por qué. Así como los niños que no saben, ellos se sienten ávidos por aprender. Y cuando alguien los enseña, están dispuestos a aprender y están dispuestos a creer. En cambio, los sabios no quieren aprender. ¿Por qué no quieren aprender? Porque creen que todo lo saben. Ahora, por eso es que los asuntos del reino son revelados a aquellos que están dispuestos a aprender. Y por el testimonio de aquellos que son como niños, o sea, por aquellos que están dispuestos a aprender, por el testimonio de ellos, los otros también comprenderán. Qué interesante. ¿Cuán dispuesto tienes tú o cuánta disposición tienes para poder aprender? Y el versículo 27 dice, mi Padre me ha entregado todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas del reino, las cosas de la salvación. Por eso Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque todos los asuntos de la salvación están exclusivamente en las manos de Jesús. Además de administrar allí de manera exclusiva los asuntos del reino y los asuntos de salvación, Jesús también es el único que sabe los asuntos del Padre, porque Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Y Mateo 11:27, allí dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien al Hijo quiera revelarlo. La revelación del Padre está bajo la administración de Jesús, gracias a una relación exclusiva que existe entre ellos. Y a partir del versículo 28 hasta el versículo 30, Jesús hace un llamado y dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados.
La multitud entendió enseguida este mensaje. ¿Por qué? Porque los más religiosos sufrían su religión formal como una carga pesada que no les producía alivio, no les producía consuelo. Los pecadores y los publicanos sentían el peso del desprecio de los más religiosos, así que ellos ya no tenían ni siquiera esperanza. Entonces les pesaba las leyes de los dirigentes, les pesaba el costo de los ritos y de los impuestos que tenían que pagar al templo, pesaban las exigencias que siempre estaban creciendo dentro del sistema religioso judío, pesaba la frialdad de las formas religiosas que debían observar meticulosamente, pesaba la relación sospechosa en las cuales ellos vivían, pesaba la culpa que cargaban. O sea, nada había que los pueda librar de la amargura y del peso que deja el pecado sin siquiera encontrar solución. Ellos estaban cansados, estaban agobiados. Y aquí esta invitación incluye a todos los seres humanos de todos los tiempos. ¿Cómo poder ignorar la marca que deja en el alma la culpa, el pecado? ¿Cómo poder ignorar la aflicción que surge allí en el ánimo triste después que uno ha desobedecido? ¿Cómo poder ignorar eso? Ahora Jesús invita y dice, ven, yo te daré descanso, porque yo tengo el descanso final. Y este es un descanso que abarca toda la vida. Un descanso de tus luchas, que estás desgastado, de tus sombras, de la culpa, del miedo, de cualquier cosa. Y ahí dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabes que el yugo es un instrumento de madera que une a dos bueyes para que puedan caminar juntos? Y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprende de mí de que soy manso y humilde de corazón. Yo sé comprenderlos, yo tengo el perdón, yo tengo la gracia. Conmigo tendrán la bondad y el amor, tendrán protección y refugio, tendrán salvación, tendrán vida eterna, tendrán consuelo, tendrán todo. Aprendan de mí. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el secreto de la vida cristiana. El yugo sirve para unir dos bueyes y Jesús dice, yo quiero colocar mi yugo sobre ti para poder caminar juntos. Para que en la medida que camines juntos aprendas de mí. No aprendas a cumplir un conjunto de reglas, sino aprende a vivir alegre. No pienses que la vida cristiana es una vida de obligaciones, es una vida de satisfacciones, pero eso lo descubres en la medida que dejas tus cargas en Jesús y en la medida que aprendes a caminar con Él. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes que hasta aquí en el capítulo 11 por lo menos hemos aprendido 3 cosas importantes? Lo primero, Dios ya hizo muchos milagros en tu vida. Probablemente todas las cosas que hizo fueron para llamar tu atención al arrepentimiento. Pero hasta aquí solamente has recibido y nunca estuviste dispuesto a dar. Nunca te entregaste, siempre diste la espalda. Y como ya mencioné, tenemos tantas iglesias llenas de personas vacías. De personas que solamente van a buscar algo, van a buscar bendición, van a buscar un milagro, pero no buscan salvación, no buscan a Jesús. Hay tanta gente que está en una iglesia solamente por un interés. Hay tanta gente que solamente está por un milagro. Hay tanta gente que está solo por prosperidad financiera, pero no por salvación. Y Jesús dice, ay de ti. Lo mismo que dijo sobre aquellas ciudades donde había hecho tantos milagros y no se había arrepentido. Hoy Jesús también te dice, ay de ti. Yo hice todo esto para que tú te arrepientas, para que tú te entregues, pero solamente has recibido, pero compromiso no quieres conmigo. Ay de ti. Número 2, Dios da su revelación a aquellos que están dispuestos a aceptarla. Por eso es que no es casualidad que estés viendo este programa. Y todas estas cosas tú lo estás entendiendo. ¿Por qué? Porque tú estás dispuesto a aprender. Y aprender lo que la Biblia dice. Y cuando uno abre la palabra de Dios con un espíritu humilde, cuando uno abre la palabra de Dios pidiendo que Dios pueda iluminarte, Dios te guía, Dios te revela, Dios te muestra su plan. Ahora, por eso es que todos aquellos que son como niños entienden la revelación de Dios. No significa que aquellos que tienen títulos y doctorados no entienden. No significa eso. Significa cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios. Porque algunos la abren solamente para discutir. Algunos la abren solamente para desobedecer. Algunos la abren solamente para argumentar y para contradecir a Dios.
Si tú vas con un espíritu humilde, Dios te revelará grandes cosas. Y en la medida que vayas obedeciendo, te revelará más cosas. ¿Comprendes ahora? ¿Por qué algunos un pasaje tan simple no lo pueden entender y otro lo entiende? Porque la revelación es dada para aquel que está dispuesto a aprender. Mientras más luz recibes, más responsable eres, pero más conocimiento tienes, más revelación tienes. Y finalmente, allí Jesús te invita, ven a mí. Yo sé tus luchas, sé que estás cansado, desgastado. Y ese ven a mí no solamente es para aquel que no ha aceptado a Jesús, es para aquel que está viviendo una religión formal, para aquel que está cansado de cumplir reglas y estar siempre en una obediencia por obligación. Hay tanta gente que lleva ese peso, para la gente que vive con el peso de la culpa y del pecado en su vida, para la gente que está desgastada de tanto luchar, de tanto trabajar. Ven a mí, en mí vas a encontrar descanso. Caminemos juntos. Así como un yugo permite que dos bueyes caminen juntos, nadie va adelante ni atrás, permite que mi ley en tu vida, mi palabra en tu vida, te haga caminar junto a mí. Y cuando tú caminas junto a mí, tú vas a ser como yo, dice Jesús, manso y humilde de corazón. Y cuando seas manso y humilde de corazón, vas a evitar problemas, porque nuestros mayores problemas en la vida tienen que ver con nuestra falta de mansedumbre, nuestra falta de humildad. En la medida que caminamos con Jesús y nos entregamos a Él, encontramos respuestas, esperanza y descanso. Allí culmina el capítulo 11, pero luego Mateo nos lleva a otro escenario, al escenario donde personas comienzan a discutir a Jesús sobre el día de reposo. Y eso es lo que veremos ahora. Un asunto interesante que Mateo escribe en el capítulo 12 tiene que ver con Jesús como el Señor del sábado. Sabes que la oposición contra Jesús estaba creciendo en Galilea. Y no se trataba de una protesta por causa de milagros. El asunto para ellos era más serio, el sábado. Y Mateo lo cuenta para describir a Jesús como el Señor del sábado. Y dos incidentes en sábado él lo junta. Uno simple, en el sembrado, el otro en la sinagoga, con un milagro. No ocurrieron en una secuencia cronológica, pero Mateo los coloca juntos para poder aclarar bien el tema y demostrar la relación de Jesús con el sábado. ¿Estás listo? Ahora, muchos hoy toman estos textos bíblicos para afirmar que Cristo abolió el sábado porque hizo milagros el día sábado. Mas el problema nunca fue si el sábado era o no era el día del Señor. El problema era cómo guardar el sábado. Los judíos pues habían puesto cargas absurdas y pesadas que eran tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, ellos decían que nadie podía caminar más de 1 kilómetro en el día sábado porque consideraban pecado. Ellos ni siquiera podían escupir el sábado a la tierra porque creían que estaban regando la tierra. ¿No te parece esto absurdo? Eran tradiciones absurdas que Jesús obviamente las confrontó y Él nos enseñó cómo guardar correctamente el día de reposo. Veamos el primer incidente. Mateo capítulo 12, versículo 1 al versículo 8 dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día sábado o en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y comer. Y bueno, viendo los fariseos le dijeron, tus discípulos hacen todo lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Cuando entró en la casa de Dios, comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Ahora,
fíjate qué interesante que en estos 8 versículos hay muchos detalles interesantes que nosotros hoy tenemos que analizar, para que finalmente termine porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Marcos 2, 27 y 28 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por eso el Hijo del Hombre es también el Señor del sábado. El primer incidente dice que Jesús pasaba por los sembrados y los discípulos tenían hambre. O sea, era el tiempo donde se cosechaba el trigo, por lo menos ya estaba madurando. Y el trigo tierno en las espigas pues ya tenían una suave consistencia, de un cuerpo definido, obviamente sin ser duro. Los discípulos pusieron una espiga sobre su mano izquierda y con la otra empezaron a refregar suavemente sobre los granos para poder tener allí detrás de ese cofre vegetal aquel trigo que recién estaba madurando. Y estos estaban repitiendo mientras seguían a Jesús. No es que se detuvieron, mientras estaban con Jesús. Y claro que ellos no iban solos, habían allí fariseos. Y ellos estaban siempre para levantar la voz. Y van a Jesús y le dicen, tus discípulos no están haciendo lo correcto porque hoy es sábado. ¿Cuál era el problema? Es que en su forma legal de poder entender la ley, ellos interpretaban que los discípulos estaban cosechando trigo. Y no era así. No tomaron en cuenta que los discípulos estaban hambrientos. La noche estaba cayendo ya sobre ellos y el cansancio que se había acumulado sobre el cuerpo desde la madrugada pues era intenso. Y no fue posible distraerse un solo instante ni siquiera para comer, ellos tenían hambre. Entonces, los fariseos no pensaban en los discípulos, los fariseos jamás pensaban en la gente cuando se trataba de un asunto legal, porque para ellos la ley era suprema. Y los humanos, obviamente, para ellos eran solo objetos de rígida obediencia y sin afecto. Jesús, como siempre paciente y tolerante, esta vez coloca un poco de ironía en su respuesta y le responde a los fariseos, ustedes no han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. Ustedes que todo lo saben, irónicamente Jesús dice, ¿olvidan o se hacen los olvidadizos para condenar? David entró en la casa de Dios, tomó para sí y para sus hombres el pan sagrado que solo podían comer los sacerdotes. Ustedes, sin embargo, podrían decir, pues, esto fue hecho por un hombre que no cumplió la ley. Y allí Jesús continúa. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes, incluso por su trabajo abundante en el templo, pareciera profanar el sábado y son sin culpa? ¿Por qué? Claro, porque al ofrecer los sacrificios no están ejecutando un trabajo secular. Ellos están realizando un trabajo al servicio de Dios que ayuda a la salvación de todos los pecadores. Ahora, este es el tipo de trabajo que estos hombres han estado haciendo durante todo el día. Han estado trabajando a favor de los otros. Ellos están comiendo como David tenía derecho a comer y como los sacerdotes que en el día sábado parece que transgreden, pero no lo hacen porque están ayudando en la salvación de las personas. Entonces, aquí no hay condenación, aquí no hay ni transgresión del sábado, porque ustedes están allí colocando algo absurdo, pero tampoco hay condenación para ellos. Si analizas la respuesta de Jesús, no está aboliendo el día sábado, sino las tradiciones colocadas para ese día. Todos llamaban pecado cuando se trataba del día sábado. Además, Jesús dice, yo estoy aquí, más grande que el templo, más grande que David. Dios mismo quiere la misericordia de ustedes. Y ustedes no están mostrando misericordia para estos hombres. Misericordia quiere Dios para que todas las personas, especialmente los inocentes, no sean condenados. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? En cambio, ustedes están condenados o están condenando a los que no son culpables. Y por último, Jesús concluye diciendo, quiero que ustedes sepan que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Ahora, al absolver de culpa a los discípulos, no abolió el día sábado, solamente dio el verdadero sentido, que no fue hecho para esclavizar al ser humano, fue hecho para darle el verdadero reposo de Dios. Aquí hay una diferencia enorme entre legalismo y amor. Tú puedes guardar los mandamientos pensando que la ley te salva, eso está equivocado. Pero tú puedes guardar los mandamientos como respuesta de tu amor a Dios. Eso es cristianismo.
El segundo incidente lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 9 hasta el versículo 14. Dice que pasando por allí, vio que en la sinagoga había uno que tenía seco la mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día sábado? Y él les dice, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en el día sábado, no le echa mano y la levanta? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él extendió y fue restaurada, y los fariseos estaban enfurecidos que quisieron tanto destruir a Jesús. Mira hasta qué extremo llegaron estos hombres. En esta ocasión dice que Jesús entró en una sinagoga. Claro, en una sinagoga había muchos adoradores. ¿Sabes que ahí había un hombre que tenía una mano paralizada? Y sus enemigos, como siempre estaban presentes, apenas lo vieron a Jesús, comenzaron a atacar a Jesús. Y con una pregunta, ¿es lícito sanar en sábado? Hasta ese momento Jesús no había hecho ni siquiera un ademán para poder hacer un milagro. Ahora, la pregunta que estaban haciendo los fariseos era pura provocación. Y sabes que con la intención de limitarlo o de condenarlo, le hicieron esta pregunta. Y Jesús les da una respuesta. Si una oveja de ustedes cae en un hoyo en el día sábado, ¿qué hacen? ¿Acaso no la sacan? Claro. Ahora, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y sepan bien, dice Jesús, que está permitido hacer el bien en el día sábado. Pero hay más. Fíjate lo que Jesús le está diciendo de manera indirecta. ¿Cómo piensan ustedes que en sábado no se puede hacer el bien a alguien cuando ustedes en sábado están pensando hacer el mal? Porque contra mí ustedes están pensando hacer mal, incluso en el día sábado. O sea, son rígidos con uno, pero con ustedes no. Y es allí donde Jesús hace el milagro. Extiende tu mano, le dijo al paralítico, y a aquel que tenía la mano paralizada. Y se quedó sano. Los fariseos, pues aquí se veían como los malos perdedores. Y allí crearon una disputa en base a sus malas intenciones, porque Jesús les había sanado y porque obviamente ellos habían quedado mal delante de toda la gente, sin argumentos. Así que salieron de la sinagoga para tramar cómo matar a Jesús, y era sábado. Ahora, ¿tú crees que ellos eran esclavos del sábado? No, ellos eran esclavos del mal. Jesús estaba allí para librarlos del mal, porque Jesús solamente hacía el bien y Él es el Señor del sábado y nos mostró cómo guardar el sábado correctamente. ¿Cómo guardar el sábado? En Lucas 4:16, Jesús dice, o Él nos enseña que el sábado tenemos que ir al templo para adorar, porque era su costumbre ir a la sinagoga. Ahora, Jesús también nos enseña que los sábados es un día para hacer el bien, buscar personas afligidas para aliviar su dolor, visitar hospitales, encarcelados, o sea, todo aquello que sea de bien y que te lleve a una relación con Dios, con tu familia y con tu prójimo, también es una muestra de adoración a Dios. De eso se trata ese texto bíblico. Infelizmente, pues muchas personas tergiversan el texto y piensan que Jesús está aboliendo el día sábado. Jesús inclusive provocó 8 ocasiones para enseñar a todos ellos que el sábado, aún continuando vigente porque es parte de la ley de Dios, tiene que ser guardado correctamente, no con las tradiciones absurdas que ellos les habían colocado, sino debiera ser guardado con amor. ¿Por qué? Porque Dios no acepta una obediencia formal, una obediencia por amor. Y una obediencia por amor es aquel que busca adorar a Dios y hacer bien a los demás. La ley de Dios no fue abolida. No pienses eso de ninguna manera. Pero Jesús está aquí en contra de las tradiciones absurdas que se colocaron por encima de la ley de Dios. Y después de eso, Mateo nos cuenta 2 incidentes, de los cuales hoy muchas preguntas han surgido en tantas personas sinceras, porque luego va a hablar de un milagro más que Jesús hace y, como siempre, allí los fariseos negando la divinidad de Jesús, y allí Jesús coloca el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pecado?
¿Será que yo ya habré pecado contra el Espíritu Santo? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Eso es lo que veremos ahora a continuación. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 24, nos cuenta que un día llevaron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús lo sanó. Pero el conflicto entre el bien y el mal apareció de manera inmediata. La multitud dijo, ¿no será este el hijo de David? El Espíritu Santo trabajando. O si estaban reconociéndolo como el Mesías. Pero ahí viene el enemigo. Y los fariseos dijeron así, no, por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a demonios. ¿Sabes que su nombre en el Antiguo Testamento era Baal-Zebul, que significa Señor exaltado? Pero los israelitas, a manera de burla, lo llamaban Baal-Zebub, Señor de las moscas. Ahora, este dios junto a Dagón era uno de los dioses favoritos de los filisteos, que eran enemigos tradicionales del pueblo de Israel. Pero ¿quién era Jesús? ¿El hijo de David? Es decir, ¿el Mesías? ¿O era el príncipe de los demonios? ¿Era el más poderoso del universo o el más perverso del abismo? Y la respuesta de Jesús contiene 3 tipos de evidencias que definen su posición y su poder. Primero, la evidencia del reino dividido, que conduce a la afirmación de Jesús de que el reino de Dios había llegado para ellos. La otra es la evidencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que conduce al pecado imperdonable. Y finalmente, la evidencia del día del juicio, que conduce a la condenación en el día final. Ahora fíjate, Mateo capítulo 12, versículo 25 al 29, Jesús responde así: todo reino dividido contra sí mismo, pues será desolado, o sea, quedará en un desierto, sin estructura, sin organización, sin poder, sin nada, porque no hay peor destrucción que la autodestrucción. Y esto ocurre también en una ciudad o en una familia que está dividida contra sí misma, jamás permanece. Ahora, con Satanás no podría ser diferente. Jesús dice, si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo actúa. ¿Cómo es que él podría mantenerse en pie y en su reino? Esto no sería posible. O sea, lo que está diciendo es, yo no soy lo que ustedes dicen ser a los fariseos. Y la prueba de su acción la ofrecen los mismos discípulos de ustedes, porque sus discípulos también expulsan demonios. Ahora, ¿en nombre de quién expulsan? Y ellos saben muy bien que no se puede expulsar demonios con el poder de los demonios. En forma opuesta, lo que están diciendo es, si yo expulso los demonios, dice Jesús, lo hago por el Espíritu de Dios. Y si es que esto sucede, significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes, dice en el versículo 28. Y aquí está hablando del reino espiritual, del reino de gracia, que en el futuro será el reino de gloria, que será cuando Cristo regrese. Mas los fariseos no vieron eso. ¿Por qué? Porque estaban encegados, estaban enceguecidos. ¿Sabes que el poder de Satanás es el poder del mal? En cambio, el poder de Jesús, pues, es el poder del bien. Ambos incompatibles y antagónicos. Nadie puede hacer el bien con el poder del mal. Por eso es que Jesús les confronta a los fariseos. Y ahí en el versículo 30 dice, por eso Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Los fariseos, que al parecer estaban en contra de Jesús y contra Satanás por considerar que Jesús tiene el poder de los demonios, ellos están declarando en contra de Jesús y ellos están colocando a favor de Satanás. Por eso es que Jesús dijo a los fariseos que la neutralidad con relación a Él es imposible. Quien no está conmigo está en contra de mí. Ahora, con respecto a cualquier otro maestro, a un líder político, la neutralidad quizás sería posible, es más, hasta aconsejable en muchas ocasiones. Pero ser neutrales con respecto al bien y al mal, eso no es posible. O estás con Cristo o estás en contra de Él.
No se puede ir a cosechar junto a Jesús y en lugar de juntar gavillas, comenzar a desparramarlas y todavía pensar de que uno está trabajando para Él. Jesús, al utilizar aquella metáfora de la cosecha, se está identificando con Dios. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento la cosecha final es un trabajo que se atribuye a Dios, según Joel capítulo 3, versículo 3 y versículo 14. Entonces, Cristo aquí usa algunas expresiones. El que no es conmigo y el que conmigo no recoge. Y Él une la expresión anterior. ¿Y por qué? Porque aquí está hablando de actitudes de personas. Fíjate, aquellas personas que están con Cristo tienen que cosechar con Él o tienen que trabajar con Él. Además, aquí se coloca en un conflicto entre el bien y el mal y también la misión. No se puede decir, estoy con Cristo en la lucha contra el mal, pero no estoy dispuesto a trabajar en la misión que Él nos entregó. Ambas cosas van juntas. Por eso, quien está con Cristo está involucrado en la misión y no está desparramando, sino está juntando, está cosechando. Ahora, estar contra Jesús es un pecado, pero hay un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso dice en el versículo 31. Si alguien como los fariseos dijera que el poder con el cual Jesús obra es el poder de Satanás, se le puede perdonar. Pero no se podría perdonar a nadie si dijera que el poder utilizado por el Espíritu Santo pertenece a Satanás. Eso sería una blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, no cualquier rechazo contra el Espíritu de blasfemia, sino la atribución de su obra al poder del demonio. Mientras este pecado no se cometa, pues el Espíritu continuará trabajando a favor del pecador. Porque en sí su obra, la obra del Espíritu Santo, es llevarnos al arrepentimiento, no importa dónde hayamos caído. El problema es cuando nos volvemos sordos ante su voz. Y cuando en lugar de escuchar su voz, nos entregamos bajo el dominio de Satanás. Ahí comienza un problema mayor. Ahora fíjate, a partir del versículo 36 y versículo 37, Jesús dice, en el día de juicio, todos tendrán que dar cuenta incluso de cada palabra que hayan dicho. Ahora, la absolución dependerá de la relación que hayamos tenido con Jesús, porque es Jesús quien marca la división entre los buenos y los malos. Él es quien vence el mal, y por eso es que los que hacen el mal son condenados. ¿Y por qué son condenados? ¿Por qué no han vencido el mal? Porque no han estado unidos a Jesús. Y serán condenados también ¿quiénes? Aquellos que rechazan el Evangelio. Eso dice el capítulo 10, versículo 15. Los que no se arrepienten, según Mateo 11, 21 al 24. Y los que no escuchan, o sea, los que no aceptan la palabra, según Mateo capítulo 12, versículo 41 y versículo 42. Todos ellos recibirán condenación, ¿cuándo? En el día del juicio. Entonces, aquí recapitulando, lo que está diciendo Jesús después de haber realizado este milagro es algo que todos necesitamos comprender. El pecado contra el Espíritu Santo es gradual. Primero, no se trata de un acto, no se trata de un hecho. Se trata de algo constante, donde el ser humano cada vez va cerrándose ante la influencia del Espíritu Santo. Primero tenemos que comprender que la labor del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, es convencer al pecador de su pecado y llevarlo al arrepentimiento. ¿Qué sucede? Cada vez que tú eres impresionado por el Espíritu Santo para oír la voz de Dios, para abandonar el pecado, si en lugar de aferrarte a Dios te aferras al pecado, dentro de la mente humana ocurre algo que no entendemos. Eso se llama el endurecimiento. Uno va perdiendo la sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios. Entonces el Espíritu Santo llama y llama y llama. Y uno, en lugar de escuchar la voz del Espíritu Santo, se vuelve cada vez más insensible. Y mientras más insensible eres, más endureces. Y mientras más te endureces, tu mente se va cerrando a la influencia del Espíritu Santo. ¿Sabes que en la Biblia yo encuentro grandes pecadores que encontraron perdón? Prostitutas que fueron perdonadas. El ladrón fue perdonado en la cruz. Saulo era un homicida. David fue un homicida.
Encontramos varias personas que cometieron los mayores crímenes de la vida. En el Antiguo Testamento encuentro a Manasés, que hizo pasar inclusive a sus hijos por fuego, cometió los mayores horrores. Pero aún así fueron salvos, porque todo pecado será perdonado. Mas el pecado contra el Espíritu Santo es algo más delicado. Se trata de una resistencia completa. Se trata cuando tú ya no quieres oír más la voz de Dios. Y quiero que prestes atención a lo siguiente. Pecar contra el Espíritu Santo y no tener perdón, no se trata que Dios se cansó de perdonarte. Se trata de que tú ya no quieres pedir perdón. Por eso, mientras hay en tu corazón necesidad de cambiar, mientras tú no estés contento con lo que eres, es porque el Espíritu Santo sigue trabajando en ti. Hay muchas personas que preguntan y dicen, yo ya habré pecado contra el Espíritu Santo. Yo tengo pensamientos muy crueles. Yo ya me burlé de la Biblia. Yo ya hice esto, yo ya hice lo otro. ¿Habré pecado contra el Espíritu Santo? Y la respuesta es simple. Si aún eres consciente de que lo que has hecho es malo, es porque tienes conciencia de pecado. Y mientras tienes conciencia de pecado, porque tienes necesidad de Dios. Y mientras tengas necesidad de Dios, deja que el Espíritu Santo trabaje en ti para llevarte al arrepentimiento y hay salvación. Pero claro, no existe perdón para aquel que no quiere. No es que Dios se cansa de perdonar, sino es el ser humano que ya no se arrepiente más, porque ahora llama al pecado, ya no pecado, lo llama parte de su vida. Ya se acostumbró a desobedecer la voz de Dios. Se volvió insensible. Ya no siente necesidad. Ya no quiere cambiar. Él se acostumbró así y dice, yo así quiero vivir. Eso es una resistencia, una rebelión abierta. Cuando eso acontece, es cuando el Espíritu Santo, aun cuando sigue llamando, el ser humano no le escucha más. Y si el ser humano no le escucha más, entonces no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. O sea, mientras tú estés incómodo con tu vida, mientras seas consciente que eres pecador, mientras tengas necesidad de cambio, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti, porque Él nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Y luego Jesús dice, finalmente todos compareceremos ante el juicio. El juicio es una realidad y en el juicio están todas nuestras acciones, incluyendo nuestras palabras. Ten mucho cuidado con aquello que dices. Ten mucho cuidado cómo tratas a los más pequeños. Ten mucho cuidado con aquello que haces. Ten mucho cuidado porque todo está registrado. Mientras Cristo sea nuestro intercesor, hay perdón. Mientras puedes escuchar la voz de Dios, hay solución para tu vida. Y yo sé que hoy el Espíritu Santo está trabajando en ti. Y hace mucho tiempo ha venido trabajando. Mas tú has venido postergando tu decisión. Y cada vez que postergabas, te hacía más fácil postergar la próxima vez. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste a eso. Cuidado que en algún momento te vuelvas un sordo espiritual. Cuidado que pierdas la sensibilidad a tal punto de ya no oír la voz de Dios. Escucha la voz de Dios hablando en tu corazón. Escucha al Espíritu Santo hablándote. Escucha al Espíritu Santo llevándote por un camino de arrepentimiento para un cambio, una restauración. Te estoy diciendo de que tu pecado que te llevó tan lejos de Dios no tiene perdón. Tiene perdón mientras tú quieras confesar tu pecado y necesites de Dios. Por eso, no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu condición, no sé cuáles son las cosas que cargas en la vida. Es hoy el momento para poder entregarnos a Jesús. Es hoy el momento para poder vivir escuchando la voz del Espíritu Santo y obedeciendo aquella voz. Es el momento de rendirnos a Él. Es el momento de decir, yo escucho tu voz y yo me aferro a ti. Siempre habrá perdón para aquel que quiere ser perdonado. Mientras Jesús intercede en el lugar santísimo, mientras Jesús sea nuestro intercesor, siempre habrá perdón para todo aquel que se acerca. Por favor, no permitas que tu corazón se vaya endureciendo más. No permitas que las excusas tontas de la vida te priven de un relacionamiento con Cristo. No permitas que las cosas de la vida te distraigan de aquello que es realmente verdadero y eterno. Hoy, escucha la voz de Dios, ríndete a Él. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el Espíritu Santo nunca se cansa de llamar. Él no desiste. Él quiere llevarte a la salvación.
escucha su voz. Mientras escuchamos este lindo programa de hoy, hemos aprendido varias cosas interesantes. Número 1, a buscar a Dios no por sus bendiciones, sino porque anhelamos su salvación. Número 2, a encontrar descanso en Él. Número 3, una verdadera perspectiva sobre el día sábado como día de reposo. Y número 4, a no pecar contra el Espíritu Santo. Sabes que Dios nunca desiste de nosotros, nos ama tanto y cada día es una nueva oportunidad que tenemos para poder arrepentirnos, una oportunidad de salvación. ¿Estás listo para entregarte a Jesús? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque a través de ella comprendemos lindos mensajes para nuestra vida. Escuchamos tu voz y te aceptamos. Queremos que Jesús sea nuestro Salvador. Queremos que a partir de hoy podamos ser sensibles para poder escuchar tu voz y obedecer. Toma nuestra vida, acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Que Dios te bendiga y te guarde. Que en Jesús puedas encontrar el descanso que necesitas. Que a partir de hoy podamos tomar decisiones acertadas para poder un día vivir con Jesús por la eternidad. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil porque tenemos mucho más para poder acompañar las enseñanzas de Jesús y para permitir que sus enseñanzas puedan entrar en nuestro corazón. Un grande abrazo para ti, que el Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa.